Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Y con esta, Señor, ya van 3 caídas. ¿No te bastaba con 2? Ya sé que tú querías subrayar tu debilidad para acercarte más a nosotros y que te sintiéramos así de verdad, hermano nuestro. Comprendo que el número 2, aunque en la repetición reitera la caída, no es tampoco demasiado elocuente, pues un segundo tropezón puede achacarse a una mala suerte o a una pura casualidad. En cambio, el número 3 es otra cosa. 3 caídas. Ya son una afirmación rotunda y convincente. Caer 3 veces, tú, no es una simple casualidad. 3 caídas en un recorrido son un testimonio evidente de tu debilidad a la vista de todos. El número 3 ya deja abierta y sin límite alguno la posibilidad de más caídas, que por otra parte no es necesario que se realicen. ¿Bastarían estas 3? Te acercan a nosotros. Nos parecemos, Señor. Te suceden las cosas igual. A nosotros jamás nos viene una pena sola, ¿verdad? Vienen en cadena. Ni solo una desgracia o un fracaso, no, suelen venir en serie o en aluvión. Cuando se ponen las cosas mal, hay que prepararse, todo se pondrá mal. Por eso, las calamidades nos caen encima como por rachas, siempre acompañadas. Por eso te agradecemos más esta tercera caída. En el umbral mismo del Calvario, a punto de llegar, cuando hubieras podido evitarla fácilmente con un poco de interés, de esfuerzo. Gracias, Señor, por el número 3 de tus caídas. El esquema actual y definitivo, en principio, del Vía Crucis que ha llegado hasta nosotros, superando todos los vaivenes y modalidades de distintas épocas y tradiciones, conmemora solo 3 caídas, que es el número mínimo entre las diversas cifras que conmemoraban otros Vía Crucis de las distintas caídas del Señor. Había diferentes itinerarios para todos los gustos y devociones, donde el número de caídas, escuchen, oscilaba entre 3 y hasta 32. En muchas tradiciones se insistía en 7 caídas del Señor en su camino de cruz. Buscaban la apoyatura de la cifra bíblica, 7, número perfecto. Tal vez con el número de 32, más que el recuento de las caídas de Cristo, se pretendía que el cristiano se enfrentara con el número y el cómputo de sus propias innumerables y olvidadas caídas personales. Por desgracia, ¿quién puede dar la cifra exacta de sus pecados? ¿Quién se atreve a afirmar ahora que no pasan de 32? De todos modos, para avergonzarnos y para perdonarnos, bastaría una sola caída de Cristo Dios. No importa el número. Nuestro actual Vía Crucis demuestra una vez más que ha prevalecido el sentido sobrio, certero y sabio de ese número 3. En tu Vía Crucis, Señor,
hay como un repetido y buscado ritmo ternario. 3 condenados a muerte, 3 cruces, 3 caídas. Lo lógico hubiera sido un reparto equitativo, ¿no les parece? Una cruz y una caída para cada uno de los condenados. Pero Jesús, tú mismo eres el mal repartidor. Tu cruz la compartes y se la cargas a Simón de Cirene, y en cambio las caídas las acaparas tú solo. La tuya propia y las otras 2 que debían distribuirse entre los 2 ladrones. Por eso tú eres el único que rueda vergonzosamente 3 veces por el suelo, bajo las burlas y las patadas, mientras tus 2 compañeros de condena y de suplicio recorrieron firmes todo el trayecto desde el enlosado, el Litóstrotos, hasta el Calvario. ¿Con qué desprecio te mirarían a ti, que no eras capaz ni de guardar el equilibrio? Les dabas motivos para que comentaran: y eres tú el profeta, el rey de los judíos, el que puede reconstruir el templo en 3 días. 3 días. Lo que sí puedes de verdad es tropezar y caer de bruces 3 veces en una sola tarde. Si de verdad eran auténticos tus milagros, ¿por qué ahora ni siquiera te aguantas en pie? Es más fácil que multiplicar los panes y peces, resucitar muertos o caminar sobre el mar. Falsario, cuando no pisas seguro ni sobre tierra firme. Qué bravo y duro estuviste con las mujeres que se compadecieron de ti, pero solo de boca, valentía de palabras. Los hombres de verdad lo demuestran con las obras, y la primera es caminar derecho, sí señor, sin dar traspiés como un borracho. Y eso que has conseguido desentenderte de tu cruz y largársela a otro por las buenas. Y los 2 ladrones sacaban más el pecho, y tratando de demostrar que su cruz para ellos no tenía importancia, caminaban más erguidos y derechos, despreciando como a un señorito burgués a aquel pobre hombre que ya iba por la 3ª caída. Aquí los únicos fuertes somos nosotros 2. Mala suerte nos tocó con la compañía de este desgraciado que no aguanta derecho ni 4 pasos seguidos. Y era verdad. Los hombres eran los fuertes. Dios era el que tropezaba y caía. La injusticia, la culpa y el pecado caminaban derechos. En cambio, la inocencia y la justicia rodaban por el suelo, como tantas veces, como siempre. Y los ladrones, reafirmándose en su fortaleza, se reían y burlaban, orgullosos. Se burlaban de Dios. Nosotros no nos caemos, somos más fuertes que tú. En los caminos de la vida, mientras Dios sigue cayendo, es fácil cruzarse y caminar al paso con hombres insuficientes y orgullosos que se atreven a repetir la misma desafiante afirmación. Mire usted, yo no tengo de qué arrepentirme, y menos de qué confesarme. Yo no tengo ningún pecado. Caminan erguidos y se estiran más en su arrogante verticalidad, mientras desprecian desde su altura a los que reconocemos nuestros pecados. Se lo repito, yo no he caído nunca. Yo soy un hombre honrado. Soy justo.
Yo no he robado ni matado a nadie. No hay peor pecado que el de la soberbia. Es el más refinado. Ni tampoco hay más peligrosa caída que la del orgullo. La caída del soberbio no se ve. No cae hacia abajo manchándose su carne con polvo y barro, no. El soberbio cae hacia arriba, tratando de usurparle a Dios el sitio y manchando su cerebro con los mentirosos resplandores de una robada impecabilidad. En la caída hacia abajo, por muy alta que sea, pronto se toca tierra y se palpa en el choque dolorosamente la propia debilidad. Y duele. En la caída hacia arriba, el abismo es tan profundo que a veces no se toca fondo y no duele. Y se vive en perpetua caída pensando que se está creciendo más, porque no ha llegado el choque todavía. En la caída hacia abajo, el golpe contra la tierra, ¿lo has vivido? Despierta nuestra humildad. Y estamos salvados. Abrimos los ojos. En la caída hacia arriba, crece nuestro orgullo y se depura más, refinadamente nuestra soberbia, cada vez más ciega. El hombre que cae hacia abajo se descalabra y humillado puede volver a levantarse, porque Dios le echa una mano. Satanás cae hacia arriba, pensando siempre que sube, y en ese roce vertiginoso, su orgullo, incandescente como una llama, se abrasa y se consume en su propia adoración de sí mismo. Su soberbia lo ha aislado. Está trágicamente solo. ¿Quién lo levantará de esa caída hacia arriba? Por eso, gracias, Señor, por tus caídas y por las nuestras. Con polvo, con sangre, con roturas y descalabros. Así aprendemos nuestra medida exacta, la pequeñez y la debilidad. Cuando medimos desde la altura escasa de nuestro pobre cuerpo, la tierra y la cercanía del barro. Por eso, Jesús, entiendo ahora que era necesario que Pedro, tu primer papa, cayera también 3 veces. Porque claro, él andaba alardeando en público, un poco como los 2 ladrones, que él era fuerte y no habría quien lo tumbara. Aunque todos te abandonen, yo no, Señor. Y ya veía Pedro a los demás apóstoles rodando por tierra mientras él solo se mantenía en pie. Con un papa así, bravucón y un poco presumido, aunque todos, yo no. Tu iglesia, Señor, no podía ir a ninguna parte, y menos al Calvario, que es a fin de cuentas su destino. Pedro necesitaba medir el suelo. Y se vino abajo a la primera, 3 veces seguidas. Y no lo tumbó ninguno de los apóstoles, a los que él veía ya derrotados. Ni siquiera un soldado fornido, ni siquiera un hombre
Para tumbar a Pedro bastó el simple empujón, ingenuo quizás y sin malicia, de una criada. Y para colmo, como los cobardes y los bocazas, Pedro cayó echando juramentos. Pero Cristo, tú estabas ahí. Estabas al quite, pasaste por donde Pedro estaba caído, lo miraste y con tus ojos lo levantaste. ¿Acaso no te levantó a ti también de esa manera, con el imán de su mirada, tu Madre María? Pedro, una vez que se puso en pie, rompió a llorar. El hombre que llora como Pedro ya tiene en su llanto una garantía para no reincidir en la misma caída. El hombre que llora como Pedro ya no desafía a los demás, diciendo, aunque todos, yo no. El que llora como Pedro se mezcla fraternalmente con sus hermanos y se solidariza con ellos. Yo también. Ese era el Papa que tú necesitas, que tú buscabas, Jesús. Ya lo tienes, gracias a sus 3 caídas, que quedaron bien equilibradas y compensadas con las tuyas. También 3. Luego, ya resucitado, acabarás con 3 exigentes y dolorosos tirones hasta la altura del amor. Cuando le preguntes y él tenga que contestarte delante de los otros, Pedro, ¿me amas más que estos? Pero Pedro, escarmentado de sus desafortunados alardes, ya no se atreve a hacer juramentos, ni siquiera de amor. Desde sus huesos todavía doloridos por los 3 revolcones de sus caídas, su humildad le dicta esta auténtica formulación cristiana. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ya que he de caer, enséñame, Señor, esta ciencia de caer. Quiero aprender de Pedro. Yo también quiero poner en tus manos todos mis tropiezos, todos mis resbalones, porque tú sabes, Señor, y tú mides mis caídas. Y también sabes y mides lo que hay en mí de amor. La Iglesia nació en el amor y la humildad, porque Cristo sabía que su Iglesia, igual que Pedro, su primer papa, seguiría cayendo. Su historia es un camino, como el del Calvario, donde se suceden las caídas. Cristo, que fue delante, cayó aquella tarde del Viernes Santo 3 veces. La Iglesia, que lo seguimos detrás, ha caído innumerables veces en los 20 siglos de su Vía Crucis. La Iglesia es Cristo, su cuerpo, encarnado otra vez y presente en ese organismo vivo que forman sus obispos, sus sacerdotes, sus fieles, sus vírgenes. Seres humanos, todos, hombres con todas las consecuencias y debilidades de nuestra limitada y vulnerable humanidad. Equivocaciones, egoísmos, tanteos, traiciones y pecados. Por eso, la historia de la Iglesia
no es precisamente un desfile triunfal con palmas y aleluyas, sino un vía crucis interminable, con tropezones y caídas de todas clases. Y nadie puede quedarse indiferente, ya que la Iglesia es nuestra madre, al verla por el suelo. Ante la Iglesia caída, no cabe más que una reacción de hijo, la de acercarse a ella con infinito cariño y comprensión, y ayudarla amorosamente a levantarse una vez más. Sin embargo, hoy parece surgir en sus mismos hijos otra reacción, triste y desconcertante. Muchos son los que, viéndola por el suelo, se acercan, despectivos, a comprobar, medir y verificar todos los detalles agravantes del resbalón y del descalabro, y levantan acta, y distribuyen las copias, la divulgan, la publican, se encaran con ella y llegan a acusarla y denigrarla. Justifican esta conducta afirmando que lo único que pretenden es levantarla del suelo, alzarla en pie de nuevo y poner a la Iglesia en condiciones de realizar las exigencias evangélicas que le marcó Cristo. ¿De verdad es esta una táctica de hijo? Para un hijo parece más bien una táctica absurda y desnaturalizada. Tratar de levantar a su madre caída a base de insultos, críticas negativas, condenas y malos tratos. Y distancia. Cuando de rodillas, en pleno zoco de Jerusalén, conmemorábamos la tercera caída de Cristo, acertó a pasar por la calle un árabe conduciendo un asno viejo que transportaba en 2 serones una desmesurada carga de leña. Una enorme carga. Los que estábamos haciendo el Vía Crucis estábamos de rodillas en ese momento, nos apretamos juntándonos un poco más para dejar paso al asno. Yo no sé si el animal se asustó ante el rumor de la gente que rezaba. Yo no sé si resbaló en aquellas piedras pulimentadas y gastadas por el uso. El caso es que el pobre asno se vino al suelo con toda su carga de leña. Ante el animal caído, su dueño reaccionó furiosamente, comenzó a pegarle con una fusta, mientras profería sonoras palabras en árabe que alternaba con golpes y puntapiés. El animal, pegado al suelo y aplastado por la carga, se estremecía de dolor y de miedo, y yo me acordé inevitablemente de Cristo. ¿Tratarían de levantarlo los soldados? Igual que al asno, entre insultos, golpes y patadas. Y también me acordé de nuestra Madre la Iglesia, y me dolió en el alma el que a muchos no les duela cuando la insultan y golpean para que se levante como si fuera un asno. A tu Iglesia caída, Cristo, hay que tratarla con amor, igual que a ti, porque tú eres la Iglesia. Y encarnado en tu Iglesia, en nosotros, pecadores, tú sigues caminando por la historia en el eterno Vía Crucis de la Vía Dolorosa.